creo que esta noche, y todavía tienen otra asamblea el día de hoy, entonces vamos a esperar. De todas maneras, ayer se reunieron el director del ISSSTE, el secretario de la SEP y la secretaria de Gobernación con ellos. Hoy tienen otra reunión a las 11 de la mañana. Entonces vamos a esperar cuál es el resolutivo de sus asambleas. Les han hecho, su gobierno les ha hecho a la disidencia magisterial, perdóneme, algún ofrecimiento extra, digamos, en cuestión de salario. En salarios no. Lo que se está viendo es la posibilidad, como lo planteé el otro día, bueno, se ha ofrecido el reducir los tiempos el tiempo en los que las y los maestros que están en el 10º transitorio de la ley del ISSSTE se pueda reducir la edad de jubilación de una manera paulatina, porque también representa muchos recursos. Como les explicaba, cuando se hizo la ley del ISSSTE del 2007, a los que ya trabajábamos para el Estado, éramos trabajadores del Estado, en aquella época yo era trabajadora de la UNAM, escogimos dónde te quieres quedar, en el régimen anterior o en el nuevo régimen de cuentas individuales. Muchos, la gran mayoría, decidió quedarse en el régimen anterior. Cuando aprueban la ley del ISSSTE del 2007, a todos los que se quedan en el régimen anterior les ponen una cláusula que es que cada vez la edad de jubilación va a ir aumentando. Entonces, cada 2 años ha ido aumentando la edad de jubilación. Se tiene que cumplir 30 años de servicio más la edad de jubilación. Entonces, los maestros lo que piden, las y los maestros, es que pues ya no siga aumentando la edad de jubilación. Todavía quedan otros 4 años. Entonces, lo que ellos dicen es injusto que si hace 2 años se fueron con una edad de jubilación, los de los siguientes 2 años se vayan con otra edad de jubilación. Entonces, al principio nosotros ofrecimos que se congelaba, que ya en lo que estaba en el 2024, así se quedaba hasta el 2030. Ahora se hizo un ofrecimiento de reducir la edad de jubilación con una serie de plazos que nos permita pues realmente cubrir ese monto, ¿no? Porque representan montos importantes. En algún momento, en uno de los años, llega a representar cerca de 25,000 millones de pesos, esa reducción de edad de jubilación. Entonces se hizo ese ofrecimiento, ellos lo están valorando y además seguir platicando, porque nunca ha estado cerrada la mesa de diálogo, eso es lo que nosotros planteamos, porque pues hay que seguir analizando el régimen de seguridad social de los trabajadores del Estado. Hoy es mucho mejor que el anterior, gracias al Fondo de Pensiones del Bienestar que hizo el presidente López Obrador, gracias a esto que hemos estado ofreciendo y también a una reforma que se hizo en el 2020 para que no se pagara las comisiones que se pagaban en las AFORES, que eran muchísimas, y eso mejora el nivel de jubilación de los que se retiran con cuentas individuales. Entonces, a seguir platicando, no se cierra la posibilidad. Entonces, ese es el planteamiento que se hizo, que ya había sido platicado con anterioridad. Presidenta, en torno a la elección judicial de este domingo, de acuerdo a las tendencias, todo apunta que será un representante de los pueblos originarios quien presida la Suprema Corte de Justicia. Usted había dicho en repetidas ocasiones que quería ver más Benito Juárez. Sí, en la Corte. Ahí viene un cartón de rapé en Milenio, es Milenio, ¿no? Es muy bueno, mira. Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio
profundo, que por cierto hay quienes todavía tienen una discriminación, un racismo, un clasismo tremendo. Ayer estaba viendo una publicación en X de Crespo, no sé si, a ver, la tienen por ahí. Dice, piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad o les dieron un acordeón ya marcado. Es un comentario similar al comentario de Lorenzo Córdoba aquella vez que se burló porque llegaron indígenas o personas de pueblos originarios a verlo. Es un racismo, un clasismo, qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco. Juárez era zapoteco, mixteco. Donde los indígenas y los pobres no tenían acceso a la justicia. ¿Cuál es su percepción como presidente de la República, aunque haya una independencia? Pues ese es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Pero fíjense, en el otro proceso, ¿cuándo iba a llegar un Hugo a la corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la corte. Entonces, qué bueno, la verdad. Y ya pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues ya lo definirá el INE. Presidenta, por otra parte, ¿tiene usted ya confirmada la visita y por supuesto la reunión con usted del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio? Viene primero el subsecretario, no sé exactamente cómo es su puesto, pero es como si fuera subsecretario Landó, el que fue embajador en México en el primer periodo del presidente Trump. Viene él, entiendo, entre 9 y 10 de junio para preparar la visita de Rubio posteriormente. Y ahí vamos a platicar de muchos temas. Lo va a recibir el gabinete y también vamos a platicar con él. Ayer, presidente, usted nos informaba que continúa valorando su asistencia a la cumbre del G7 que se realizará en Canadá. ¿Qué es lo que hasta este momento no le permite confirmar su asistencia? Pues hay varios temas que tenemos que resolver. Entonces ya… Una reunión con el presidente Trump. Se está buscando una reunión con el presidente Trump. Bueno, hasta ahora lo que hay es una invitación y que agradezco muchísimo del primer ministro de Canadá a que asista a la cumbre. Como les decía, México no es parte del G7, entonces asistiríamos como país invitado. Y ya, pues, yo creo que una semana más o menos vamos a valorar, pues, la situación. Siempre hay que valorar la situación en el país para poder salir siempre fuera. Sería un día nada más. Entonces, vamos a valorarlo y ya les informamos. Presidenta, ya finalmente, ayer se vivió una tarde, noche de caos en la Ciudad de México, en la zona conurbada por las fuertes lluvias, las inundaciones. Preguntarle en qué se encuentra este proyecto que está impulsando usted junto con las administraciones de toda esta zona para evitar justamente las inundaciones en Valle de Chalco. Sí, está por terminar, si no es en estos días se termina el colector. Pues llovió antes muy fuerte, pero estuvo ahí con agua desde el primer momento. Fueron varios municipios del Estado de México que tuvieron problemas de encharcamientos, inundaciones, ahí estuvo con agua permanentemente y en la ciudad también apoyando. Clara Brugada hizo un programa para distribuir equipos regionalmente para poder responder rápidamente a las inundaciones y ayer pues funcionó y va a estar en estos días. A ver si Efraín nos dice, te comenta exactamente el día en que entra ya en funcionamiento el colector. Una afectación muy grave fue el Hospital 53 de zona del Seguro Social. Sí.
Muchas gracias. Presidenta, efectivamente, el día de ayer las lluvias fueron muy intensas, pero además la acumulación de agua pues creo que es la autopista México-Puebla, derribó una barda que colinda con ese hospital, lo que provocó que el agua en la planta baja ingresara a áreas, sobre todo en la sala de espera y algunas áreas de urgencias. Todo, desde el inicio de la lluvia se había ya instalado el Comité de Protección Civil, se habían empezado a hacer ya los traslados tanto de 2 pacientes al Hospital 197 y al resto al área de consulta externa, que está mucho más alta. Y también reconocer y agradecer a todas las autoridades que acudieron a nuestro llamado. No hubo ningún lesionado, ninguna persona afectada. Sí, la unidad se vio afectada, mucho personal se quedó trabajando durante toda la noche. Ya a las 3 de la mañana más o menos llevamos 80% completa la limpieza del hospital. Seguramente a estas horas ya se ha concluido. Está ahora la etapa de desinfección y de levantamiento de reportes de daños, sobre todo de algunos equipos médicos, un área de rayos X que también hubo ingreso de agua. No sabemos todavía si hubo afectación del equipo. Pero sí, el tema tanto de la barda y también el drenaje, vaya, el agua no fue demasiada y pues no era suficiente lo que se iba yendo por las alcantarillas. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida, ninguna persona lesionada. Sí insistimos nosotros mucho, por un lado, pues en la instalación, estar prevenidos con la parte de nuestros propios comités de protección civil, la comunicación con las autoridades, pero también en el llamado a la población en general de estar atentos y sobre todo en el asunto de la disposición de basura, que es algo que nos afecta mucho en las colindancias de los hospitales. Cuando se van tapando las coladeras se acumula basura y después cuando llueve mucho pues esto ocurre. ¿Cuándo restablece su servicio del hospital? El servicio del hospital está en operaciones. El área en particular de urgencias, estamos calculando que hoy por la noche estemos ya restablecidos. Sí se tiene que hacer un intensivo de desinfección, sobre todo por la entrada de agua. Gracias. Muchas gracias. Secretario del Departamento de Estado, los temas y las fechas, y las posibles fechas. Gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión, de Saltillo, Coahuila. Mi estado fue una de las entidades donde más personas salieron a votar en estas elecciones del Poder Judicial, con un 24% del total del padrón electoral de Coahuila. También en mi estado ciudadanos denunciaron que de los 106 puestos en juego a nivel local, 80 candidatos ya estaban seguros, pues fueron postulados en las listas de los 3 poderes del Estado. Los nombres de estos se repetían en las 3 planillas que compitieron. En redes sociales, ciudadanos compartieron la foto de su voto anulado con frases como Coahuila corrupto, fraude, así no era la reforma. Estas expresiones se concentraron principalmente en boletas correspondientes a las magistraturas de los tribunales del Distrito de Coahuila, del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. También, como dato, mi estado fue la única entidad que reportó 0 pesos de inversión en promoción de campañas. En ese contexto, presidenta, ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos de Coahuila que salieron a votar y se toparon con esta situación? Vale la pena que ustedes hagan el análisis de cómo fue la votación para los juzgadores locales en todos los estados. Van a encontrar pues temas interesantes. En algún estado, por ejemplo, había 30 candidatos para 30 puestos. Así lo decidieron. No es ilegal, no es. Pero vale la pena que se haga una revisión hacia adelante. Perfecto, presidenta. En otro tema, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar… Por cierto, la decisión local de cómo se votaba localmente fue
similar a la federal, nada más que ahí el ejecutivo pues es el gobernador o la gobernadora, el legislativo y el judicial pues es el poder judicial local. Repitiendo, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar el pago del FOBAPROA. Quisiera preguntarle si nos puede explicar si es posible esta idea y su opinión sobre esta propuesta que realiza este diputado, que en conjunto con su hermano, cuando fueron gobernadores de Coahuila, dejaron al Estado endeudado por más de 38,000 millones de pesos, y el cual en las últimas semanas ha denunciado que el gobierno de México, que su gobierno, pues es un país endeudado. ¿Cree que tiene la calidad moral para hacer este tipo de señalamientos y cuál es su opinión sobre Otro esta día propuesta? hablamos del FOBAPROA, así que ya, demasiados temas. Perfecto. Y por último, Presidenta, ayer inició la Semana Nacional de la Bicicleta, un decreto que inició en 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto le cuento que desde hace 3 años de que se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada por organizaciones civiles, activistas, con el objetivo de reducir las muertes por hechos de tránsito en el país, 11 entidades, en este caso mi estado Coahuila y la Ciudad de México, han arrastrado la armonización de sus leyes y reglamentos, provocando que las muertes viales pues suban. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre este tema y el llamado a los diputados de los congresos locales para que se pueda acelerar esta armonización en estos 11 estados? Sí, a los gobernadores y gobernadoras. Ayer estábamos viendo las cifras de, no sé si las tienes por ahí, Zoe, cifras de atención hospitalaria por traumatismo, y han aumentado, pero más que por la bicicleta, por la motocicleta, por el uso de motocicleta. Entonces, para proteger la vida de las personas que usan motocicleta, pues sí hay que fortalecer la legislación del uso de casco, de la velocidad a la que van, pues la cantidad de personas que se suben a una moto, porque se ha incrementado muchísimo el uso de motocicletas y el número de traumatismos por motocicleta, o sea, accidentes, pues ha aumentado. Entonces sí es importante lo que dices, que se armonicen las leyes y que las y los gobernadores en conjunto con los congresos locales pues revisen qué se tiene que hacer para educar, formar y al mismo tiempo pues fortalecer las normas para evitar accidentes. Uno de los aspectos que menciona esta armonización es la posibilidad de crear infraestructura adecuada para proteger al ciclista, al peatón, al motociclista. Bueno, en el ciclista es así y en el peatón está en la ley. El motociclista pues es distinto, pero tienen que usar pues todas las medidas de protección. A ver si por ahí sale el… Bueno, vamos Presidenta, adelante ahorita. Por último, en semanas pasadas han acudido varios padres de familia, maestros, enojados, molestos por varias situaciones que han surgido con el proyecto La Escuela es Nuestra. Se otorga este presupuesto y desgraciadamente los padres no han hecho uso correcto de este presupuesto y terminan pues perdiendo. Deben ser casos muy pequeños. ¿Cuál sería el llamado a los padres de familia para que… La mayoría, a ver, hay algunos casos, son excepciones en donde no ha habido un buen uso en las escuelas, pero el 99% de los casos es un programa extraordinario, igual que el de la Clínica es Nuestra. Se forman comités de vigilancia y se administra adecuadamente los recursos. Entonces, si es el caso, pues si nos pasas en dónde, pero en realidad la gente es muy honesta y hace buen uso del recurso público. Gracias, Presidenta. Sí. Ahí está, mira. 20 principales servicios de urgencia en el IMSS. Fíjense, traumatismos, ¿cómo está? Y está aumentando, entonces sí es un tema a atender. A ver, vamos con acá.
si nos da tiempo la otra y si no, ya mañana. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara de Sin embargo. Regresando, dos preguntas igual con respecto a la elección judicial. Ya nos acaba de mencionar que, bueno, pues no hay una comparación de 13 millones para 120 senadores. Sin embargo, bueno, pues los opositores de la izquierda insisten en esta narrativa de que Morena colonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿De la que con izquierda? esto, opositores a la izquierda, perdón, opositores a la izquierda, que colonizó la Suprema Corte, que se pierde independencia y al perder Pues, ¿por qué independencia… no participaron? O sea, decidieron, ellos toman la decisión de no participar en la elección, porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo, universal. Y luego dicen que ganaron candidatos o candidatas que a lo mejor tienen fotos con el presidente López Obrador. Pero ellos decidieron no participar. O sea, ¿cómo? ¿No tienen Entonces calidad dicen, moral para reclamar? Pues, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. Entonces, ¿por qué no decidieron organizarse y decir, a ver, vamos a proponer? Bueno, tan es así que en el Poder Judicial pusieron sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron, ya no vamos a participar, y el Senado tuvo que terminar el procedimiento de la Corte. Y luego termina la elección y dice, hoy no hay ningún candidato que coincida con nosotros o que haya… Bueno, entonces la decisión de que sea por voto popular fue de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que participen. No como partidos políticos, como personas promoviendo. Oí ayer a una persona que, por cierto, le reconozco mucho, creo que es Blanca Heredia, o se llama Blanca Heredia, que está en uno de los programas de Televisa, creo que es de Foro TV, que decía, hizo más una comentarista que toda la oposición junta, porque está Viri Ríos y otros, Fabricio Mejía, hicieron sus listas, las estuvieron promoviendo, dijeron, a ver, yo hice mi tarea, les propongo que voten por estos, que se vale, pero muchos decidieron no participar, aislar. Entonces ahora dicen, bueno, es que quedaron muchos que tienen fotos con López Obrador. Pues sí, pues fueron los que decidieron participar, los que se inscribieron en las listas, los que pasaron la primera ronda, la segunda ronda, la tercera, y después pues la gente votó por ellos. Ahora, su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente. Su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos, independientemente de por quién votan el día de una elección. Presidenta, y también qué responde a estos, dentro de esta misma narrativa. Ayer incluso decían que a partir del 2 de junio arrancaba la verdadera dictadura y tiranía, y también qué responde con respecto también a a lo que están señalando o están acusando de presunto fraude, de que se entregaron acordeones, en lo que usted ya mencionaba que resultaron electos quienes aparecían en estas acordeones. ¿Qué les responde? Y si hay evidencia de algún fraude electoral, bueno, ¿qué les responde además de que tienen que ir al INE? Mía, la opinión de una observadora internacional, por eso la pusimos. Pues claro que mucha gente llevaba su papel que había revisado previamente, porque eran, en el caso de la ciudad, creo que 12 boletas, ¿no? 12, las locales también eran 6, ¿no? Entonces 6 boletas más otras 6, pues tenías que llevar
en general tu tarea previamente hecha, ¿no? Y lo dijimos aquí muchas veces, no es algo que haya sido oculto, pues, de que había que revisar los nombres para que cuando se llegara, pues tuviera uno los numeritos vinculados con el nombre para poder ponerlo, ¿no? Entonces, que es perfectible la manera en que se hizo la boleta, que pues claro que todo es perfectible y ya se tomará en cuenta para la siguiente elección por el INE. Pero ahora pues fue un muy buen ejercicio y yo estoy convencida que este Poder Judicial va a ser mejor que el que tenemos. ¿Qué aspectos considera que son perfectibles y sobre todo porque en el 2027 viene una concurrencia de elecciones ordinarias, de un proceso electoral? Pues ya se verá por parte del INE, ¿no? Yo creo que ellos tienen que hacer su evaluación, su revisión y a partir de ahí pues que se mejore siempre el proceso, ¿no? Siempre es perfectible cualquier proceso. Pero lo que es absurdo es decir que porque ellos dicen, la oposición, los comentócratas, estos que están así, pero en un enojo absoluto, dicen que ya no hay contrapesos, que ya todo… Bueno, primero, ¿por qué en la Cámara de Diputados o de Senadores no hay más diputados de los otros partidos? Pues porque la gente no votó por ellos. Pues no es así como que es 1 más 1, 2, no se necesita demasiado análisis político. No votaron por ellos, por eso hay más diputados de la coalición por la que llegamos a la presidencia. Pero la otra, a mí me hubiera tocado nombrar creo que a 4 ministros. Entonces los hubiera nombrado la presidenta de los 11 que habían. Entonces, si consideramos que hay 3 ministras que han votado juntas, que por cierto parece que las 3 fueron, se van a quedar, más 4 que me hubiera tocado elegir a mí, pues ya eran 7 de 11. ¿Para qué hacer tanta elección? ¿Para qué tanto? Así que, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Sí es Juan Gabriel, ¿no? Sí. No, si yo hubiera elegido directo 4, si me lo rechazaba el Senado, pues los volví a nombrar. Entonces, no tocaba ahora porque el ministro Aguilar se fue y tocaría haber nombrado uno en noviembre, creo que del año pasado. Entonces ya se hubiera tenido los votos suficientes para que no pasara ninguna controversia constitucional. No, esta es una transformación de fondo, profunda, que tiene que ver con la democracia. Entonces, se niegan a participar, llaman a no votar y luego se quejan de que no hay ninguna persona con la que ellos puedan coincidir. Ahora, repito, las y los ministros de la Corte, su obligación es impartir justicia. Y para ello pues hay todas las normas, reglas y fundamentos jurídicos en nuestro país para que lo puedan hacer. Lo que sí, pues es que ya no va a haber esto, ese es nuestro objetivo, de que se libere un delincuente porque le dan una lana al juez, ya, para ser breves, sencillos y concisos. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo,
Pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la cuarta transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la cuarta transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.